Hola, soy Bernard de Millennials Consulting. En este vídeo vamos a explicar una serie de link building, todos los conceptos básicos que tienes que saber, y posteriormente haremos vídeos más avanzados de cómo implementar una estrategia de link building. Bien, el link building es un tema con mucha controversia. Mucha gente dice que no sirve para nada, mucha gente dice que si lo haces te penalizan, que es verdad, que es mentira. Ahora lo vemos a continuación. Bien, hay SEOs que dicen que los links no sirven para nada, que ya no funcionan. Bien, el que te diga esto básicamente miente. Mentira, mentira, mentira. Los links son y siguen siendo muy importantes para que tu página web coja una autoridad y se posicione la número 1 en Google. Bien, es cierto que hay muchas tácticas que se hacían antes que ahora no se tienen que hacer, y no por tener más enlaces tu página web es mejor, ni mucho menos. Google hoy en día se centra más en la calidad que en la cantidad, y esto mismo se puede trasladar al mundo físico. Pongamos un ejemplo. Un jugador de fútbol muy conocido, como puede ser, por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo, si ese jugador de fútbol te recomienda a tu tienda de deportes, es muy relevante porque, claro, está muy relacionado con el fútbol. Tú tienes una tienda de deportes y vas a vender mucho, pero no tiene sentido que un jugador de fútbol patrocine una lavadora. No cuadra mucho. Esto Google lo hace de esta misma forma. Si una página web de tu mismo sector te recomienda, significa que es muy importante para Google esto. Un aspecto que determina cómo de bueno es ese enlace es si la página que te recomienda a ti, a cuántas personas recomienda. El ejemplo es el siguiente. Si tú tienes una página que solo ha recomendado a 3 personas, pues si tú eres una de esas 3, pues la verdad es que Google dice, si tu tienda es una de las 3 más importantes para esta página, pero si esa página ha recomendado a 10.000 personas, pues bueno, tu página es una de esas 10.000 y bueno, sí que te ayuda, pero la verdad es que no tanto. Bien, aquí ahora tengo que explicar los dos tipos de enlaces que hay. Están los enlaces follow y los enlaces no follow. Empezamos por los no follow. Es cuando una empresa o una página web te manda un enlace a tu página web, pero es como, vale, te pongo, pero le digo a Google que no te haga mucho caso, ¿vale? Es una forma de decirlo así. Sí que te puede ayudar a tu página web si la gente que entra y clica en ese enlace y va a tu página web, pues te ayuda un poquitín a tu página web, pero no te traspasa autoridad, por lo tanto no es que sea muy interesante / importante para que se posicione en tu página web. Están los enlaces follow, que estos sí que le dices a Google abiertamente, oye, yo recomiendo a esa empresa porque esa es la leche. Entonces eso hace que Google lo lea y diga, efectivamente, tu web es la leche porque a mucha gente le está gustando y está mucho tiempo en tu página web, lo que hace que tu página web suba para arriba. A la hora de obtener enlaces hay muchos patrones que hay que tener un poquitito de cuidado. Si tienes una página que acaba de empezar hace poco, no puedes obtener de golpe 10.000 enlaces porque es una cosa muy extraña y Google tiene unos patrones los cuales te está saliendo por muchísimo y ve que no es natural, como que le estás intentando engañar básicamente, lo cual hace que te caiga una penalización y Google diga, por aquí no pasas. Entonces hay que obtener enlaces de una forma progresiva y escalable, poquito a poco ir subiendo, pero sin hacer unos grandes sobresaltos de golpe. Para saber cuántos enlaces recibe una página web, bueno, hay diferentes herramientas. La más conocida y que también pienso que es la mejor herramienta es Ahrefs. Luego también hay otras herramientas como Sistrix o SEMrush que también cumplen su función y te pueden ayudar a saber si esos enlaces son follow, si son no follow, cuántos enlaces tienes que estás recibiendo en tu página web, cuántos enlaces envía a otras, si son follow o no, todo definitivamente.
De estas herramientas hablaremos más adelante y explicaremos cómo sacarle el máximo partido. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. En el próximo vídeo explicaremos un poquito más sobre el link building, sobre el DR, UR, si es mejor un dominio que viene de un periódico, de una página web temática, etc. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y déjanos saber en la caja de comentarios si tienes alguna duda con respecto al tema. Te esperamos aquí en Millennials Consulting.